estaba buscando la Kaisufu mientras Ranma estaba preparando sus maletas para iniciar el viaje. Akane se sentía triste porque decía que era su culpa que Ranma estuviera metido en este nuevo problema, aunque se sentía segura de la victoria de su prometido, aunque de igual manera Shoutendo les decía que deberían casarse aunque fueran las dos mujeres. Dios mío, Señor, sálvame. Invoco ángeles guerreros, Padre. Pero bueno, después de que todo se organizara, nuestros héroes salieron en busca de la solución a los problemas del Trenzas. Penosamente, es muy difícil viajar con Ryoga y Muz, los cuales de manera inmediata perdieron todo el dinero y el mapa de viaje, cosa que hizo que para poder sobrevivir tuvieran que trabajar en un baño de aguas termales, aunque para la buena suerte del Trenzas en el mismo baño público Herb estaba de visita, lo que provocó de manera inmediata un combate entre chicas. Las escenas en el manga son bastante divertidas, donde Ranko tiene un combate desnuda contra Herb, mientras Min y Lin, además de Ryoga y Muz, se deleitan mirando las habilidades de combates de ambas. Claro. Luego de que Ranma fuera derrotado nuevamente, algo detuvo a Herb cuando estaba a punto de dar el golpe de gracia, lo que hizo que todos se dieran cuenta de que la preciosa chica estaba ocultando un secreto. Sin embargo, el grupo de la dinastía Moss abandonó el lugar y se fueron a Horaizan, sitio al que fueron seguidos por nuestros personajes principales. En ese lugar se encontraba el objeto que podía restaurarle la hombría a Ranma, y comenzó la carrera para conseguirla. Herb y sus amigos estaban concentrados únicamente en encontrar el objeto primero y estaban ignorando por completo al Trenzas y sus amigos. En ese mismo lugar, pero más adelante, llegaría el momento en el que Ryoga y Muz tendrían la oportunidad de traicionar a Ranma y luchar por el objetivo de su misión particular, conseguir el Chuisuton para solucionar su problema y después dejar abandonado a Ranma. Herb estaba descansando en ese momento y dejando noqueado a Ranma tienen una oportunidad en una pelea de 2 contra 2 de arrebatarle el objeto a Min y Lim, quienes ya le habían metido una buena paliza a ambos. Sin embargo, esta vez las cosas se pondrían más serias. Muz logra ganar su batalla entreteniendo a su enemigo diciéndole que hay una chica preciosa por algún lugar, pero Ryoga está recibiendo la partida de madre más grande de su vida. Incluso está a punto de perder la vida. Sin embargo, estando al borde de la muerte e incluso comunicándose con sus abuelos fallecidos, Ryoga piensa en que si muere Ranma va a ser muy feliz con Akane, lo que hace que su energía triste y negativa despierte, logrando en ese momento atinarle a su enemigo el rugido del león al máximo poder, una explosión tan fuerte que terminó dándole la victoria y despertando a Herb de su descanso. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Al obtener la victoria sobre Min y Lim, Ryoga y Muz consiguieron el objeto y salieron corriendo del lugar. Rápidamente se arrojaron el agua. Lo que no calcularon nunca es que las cosas les saldrían al revés, pues resulta que todo el mundo había entendido muy bien menos ellos. El objeto te permite mantener la maldición de los estanques, y los muy tontos pues se habían echado el agua, condenados desde ahora en adelante a quedarse convertidos en cerdo y en pato. Al darse cuenta del gran error que habían cometido, Muz y Ryoga no dejaban de llorar. Sin embargo, solo tenían que encontrar el objeto que le hacía la contra al Chuisuton para poder revertir el efecto. No tenían idea de cómo hacerlo. Sin embargo, al estar cerca del otro objeto, el Chuisuton empieza a girar, mostrando señales de que se están acercando. Todo esto ocurre delante de Ranma, quien está siguiendo las señales para encontrar el Kaiseifu, mientras Herb, que ya está despierta, se acerca rápidamente a su enemigo. Ranma logró localizar el objeto primero, sin embargo rápidamente fue alcanzado por los miembros de la dinastía Moss y fue golpeado y superado por ellos. Herb y sus amigos lograron obtener la Kaisufu y al encontrarla, esta hizo emanar un manantial que anulaba los efectos de su hermana la Kaisefu, o sea que podías volver a tu estado normal ya sin las maldiciones de Yusenki. Es ahí cuando todo el mundo se lleva la sorpresa, ya que Herb estaba buscando eso precisamente porque en realidad él es un hombre, el cual posee la misma transformación que Ranma. Ranma, sin embargo, no se sorprende, pues dice que debido a lo que había pasado en las aguas termales y a los momentos que se habían enfrentado juntos, ya se estaba imaginando que precisamente Herb era en realidad un hombre. Sin embargo, lo difícil del caso era que el tipo se había entrometido ahora en su camino y que para volver a convertirse en hombre tenía que ganarle a Herb, el cual era ahora todavía mucho más poderoso que antes. La pelea comienza nuevamente, sin embargo, Ranma es derrotado por tercera vez de manera humillante.
prácticamente en segundos. Aunque nuevamente nuestro protagonista se levanta e intenta retar a Herb, esta vez haciendo uso de sus increíbles análisis y también del cuerpo de la chica del cabello de fuego, ya que entiende que esto es una distracción para Herb convertido en hombre, ya que parece que le molestaba mucho este detalle cuando estaba convertido en mujer. A pesar de todos estos análisis y estas fabulosas técnicas, Ranma estaba perdido, no tenía forma de ganar este combate. Sin embargo, ustedes saben que hay que hacer una guionada para ayudar al protagonista, y resulta que el maravilloso Herb tiene un fantástico punto débil, al igual que casi todos los personajes increíblemente fuertes en esta historia. Herb está obsesionado con las tetas. Lo sospeché desde un principio. Pues el tipo tiene toda una historia por este tema, la cual va de la siguiente manera. Herb empieza a contarle a Ranma la misma historia que le había contado la bisabuela Colón, confirmando que todo esto era verdad, pero que ocurría hace mucho tiempo en los inicios de la dinastía Mos, hace más de 40.000 años, según los datos de Herb, quien le dice a Ranma que ese no era el problema, ya que ahora en la actualidad hacen las cosas de otra manera, pues resulta que ahora tienen citas con chicas que son artistas marciales de los alrededores y que luego terminan convirtiéndose en sus esposas. Pero sucede que cuando le había llegado el turno a Herb de conocer una chica para tener una cita y establecer su familia, pues el tipo no tenía experiencia y para practicar decidió lanzar un mono al agua y convertirlo en mujer, tal y como se hacía antes en su dinastía. Sin embargo, cuando el tipo vio al mono completamente convertido en chica y desnuda, quedó impresionado por los atributos femeninos. Y el mono aprovechó para meterle una buena patada, haciendo que Herb cayera también en los estanques. Lo más divertido y gracioso de todo el caso es que la maldición de los estanques pueden revertirse con agua caliente, pues es el caso de Ranma y de todos nuestros protagonistas. Sin embargo, el tipo quedó impresionado también con sus propios pechos, y el mono, aprovechando su propio descuido, aprovechó también para lanzarle agua con el chusuitón, cosa que de ese momento en adelante también obligaría a Herb a quedar convertido en mujer. El enfrentamiento se había puesto en su punto más alto, pues Ryoga y Muz estaban intentando recuperarse y habían escapado con el objeto en mano, mientras Ranma tenía su combate final contra Herb y estaba a punto de mostrarle su técnica más poderosa, el dragón volador. Sin embargo, para sorpresa de todos nosotros, la técnica más poderosa de Ranma no tiene efecto en Herb, ya que la técnica del dragón volador está prácticamente basada en dragones, y el tipo prácticamente es descendiente de los dragones, por eso domina todas las técnicas pertenecientes a este estilo. Por otra parte, Ryoga y Muz consiguieron volver a ser hombres, y rápidamente engañaron a Min y a Lin para derrotarlos, y se dirigían rápidamente a tratar de ayudar a Ranma. Sin embargo, Ranma ya estaba súper paliado y solo estaba recordando a Kane mientras decía que definitivamente tiene que regresar a su lado. Hay una cosa que el Coco no tiene: el poder del amor. Cuando Herb estaba a punto de darle nuevamente el golpe final a Ranma, Ryoga y Muz intervienen en la batalla, y después de muchísimos eventos y que la pelea continuara, Ranma por fin logra convertirse en hombre, logrando mejorar la técnica del dragón volador, la cual ustedes saben que se basa en el aura negativa o en las ganas de atacar del oponente. Ranma logró mejorarla en ese momento, y ahora también puede utilizarla utilizando energía neutras o positivas o digamos frías. Después de recibir el impacto del nuevo dragón volador, Herb es derrotado por Ranma. Luego de la derrota de Herb, los muchachos regresaron a casa para celebrar su victoria, en donde Ranma y Akane tuvieron un cariñoso encuentro y todo terminó con un precioso abrazo de la pareja protagonista. Por otra parte, Herb estaba en un barco regresando hacia China, mientras aceptaba su derrota y dejaba vivir a Ranma tranquilo porque había tenido la decencia de salvarle la vida, poniendo fin así a este increíble arco del manga que se cuenta en el tomo 23 y tomo 24. Pero ahora te pregunto a ti, ¿qué te parece la historia de Herb? ¿Crees que debió ser agregada en el anime o te parece muy larga y aburrida para haber sido agregada? De mi parte, puedo decir que la considero una de las mejores y de paso a Herb una de las waifus más bellas. Pero dime qué piensas tú, déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!